Pues si el fin de semana pasado vieron a mucha gente vestida de naranja, pues no era casualidad. Y es que se celebraba el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y está con nosotros hoy la presidenta de la Asociación de Trasplantes de Médula Ósea. ¿Qué tal, María José? Hola, muy buenas, María. María José Maave, que viene a contarnos, bueno, pues un poco cómo transcurrió ese día y vamos a hablar de estos donantes, ¿no? Que hay que incentivar un poco también esta donación. Cuéntanos cómo fue el fin de semana aquí por Burgos, que os vimos, bueno, para no veros, porque estáis con un color bien llamativo por todas las calles del centro de Burgos y bueno, cuéntanos qué es lo que estabais haciendo. Bueno, sobre todo lo que queremos es visibilizar la donación de médula ósea y al llevar este naranja tan llamativo, que realmente vamos de naranja porque el naranja es el color de la leucemia, igual que el rosa es el color que identifica el cáncer de mama que todo el mundo conocemos, pues nosotros por eso vamos de naranja. Y intentamos sobre todo que la gente se informe en qué consiste la donación de médula para poder salvar a cuantas más personas mejor, porque el problema de los pacientes que necesitan un donante de médula es que no tienen una probabilidad muy alta de poder encontrarlo, y cuantos más seamos, pues más irá bajando esa posibilidad y más fácil será poder salvar la vida, porque ahora mismo es la única cura para todos ese tipo de enfermos. Es la esperanza para muchos de estos pacientes porque además requieren de una donación de un paciente vivo, no es como en otro tipo de circunstancias que de personas que ya han fallecido pues se puede trasplantar órganos o se puede recuperar cierta parte, pero no es así en este caso. Eso es junto con la donación de sangre, es la única donación que se hace en vida. Nosotros nos consideran por la Organización Nacional de Trasplantes como donante de tejidos, estamos dentro de ese ámbito, pero bueno, es una donación de sangre realmente, no es una donación de un tejido. Se trata de nuestras células madre, que son las que hacen después, o sea, son como unas células en blanco, como digo yo, y esas células después se van transformando en glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, dependiendo de la necesidad de cada cuerpo. ¿Y por qué es tan difícil encontrar a personas compatibles? Bueno, porque la compatibilidad se basa en el ADN celular. Entonces, todo el mundo cuando decimos ADN ya más o menos imagina la dificultad de encontrar un ADN lo más compatible con el nuestro. Todo el mundo pensaríamos que ese ADN pudiera ser pues nuestro padre, nuestro hermano o alguien de nuestra familia. Y sin embargo, solo 1 de cada 4 donantes encuentra un donante compatible dentro de su familia. O sea, un 75% de los pacientes necesita un donante no emparentado, un donante anónimo me atasco hoy, al que recurren al Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que es un registro a nivel mundial que lo gestiona la Fundación Josep Carreras. Y entonces, una vez que van allí, es donde les dicen si tienen o no un donante compatible. Y claro, las personas que van a donar, por ejemplo, vamos a ponernos en situación, yo quiero ir a donar, que por cierto te quiero preguntar, ¿o es un mito? ¿Duele mucho? No duele nada. Es el mito, es el mito, así que bueno, que ahí María José, gracias por avisar porque hay veces que te da un poco de impresión de, ay, si me hacen daño, pues no voy. Bueno, si yo quiero ir a donar por primera vez, ¿a dónde me tengo que dirigir o cómo lo tengo que hacer? Bueno, la donación no se hace efectiva hasta que no hay un paciente compatible contigo. Pero para que ese paciente te pueda encontrar, tú tienes que inscribirte en ese registro que antes he comentado de la Fundación Carreras, el REZMO, y se hace en Castilla y León es de una forma muy sencilla. Accedes a una página web que es www.médulaosea. Perdóname que nada, no te preocupes. No me acuerdo. No te preocupes. castillaeleon.medulaosea.org. Vale. Y una vez que ya estás en esa página web, rellenas un cuestionario muy sencillito y de ahí se ponen en contacto contigo, o sea, te envían a tu domicilio un paquetito en el que viene un kit de salivación, que es un bastoncito para pasarte por las encías con las instrucciones de cómo hacerlo, un consentimiento informado en el que te informan de cómo se realizará la donación en el caso de ser efectiva esa donación, que tienes que firmar con un testigo, y un sobrecito con el franqueo pagado para que todo vaya dentro y puedas volverlo a reenviar al centro de donación de Castilla y León. Y una vez si encuentran a alguien que es compatible contigo, pues haces ya esa donación, ¿no? Entiendo. Y una vez que, bueno, normalmente la Fundación Carreras ya se pone en
contacto contigo para decirte que ese registro está bien realizado y estás dentro del registro. Y cuando un paciente es compatible contigo, ya se ponen en contacto contigo para decirte que eso ha sido así. Y te hacen varias pruebas médicas para comprobar que esa compatibilidad es cercana al 100%, porque ya te digo que no puede ser cualquier compatibilidad, por eso los parientes hay veces que tampoco pueden ser compatibles, y entonces ya realizarías la donación. La donación es normalmente, en el 90% de los casos, a través de la sangre circulante del cuerpo. Durante 4 días te dan un medicamento que te inyectan en el brazo, que lo que hace es que de dentro de los huesos salgan al torrente sanguíneo más células madre de las que normalmente llevamos. Y eso te conectan a una máquina que te saca la sangre por una vía en un brazo, la pasa por una máquina que se queda con las células madre y el resto de la sangre te la devuelven en el otro brazo pues de una manera normal. Y normalmente dura entre 3-4 horas este proceso, pero como te imaginarás es totalmente indoloro, es simplemente un poco tedioso, un poco largo, pero nada más. Y luego existe otra manera que es menos probable, pero también es posible, que es a través de la punción en el hueso de la cadera, en la cresta ilíaco posterior del hueso de la cadera, nada que ver con médula espinal, no se acerca a la espalda, no te quedas paralítico, no tiene nada que ver, que es uno de los grandes mitos que nos pregunta todo el mundo. Y eso ya se realiza en quirófano con anestesia o local o epidural o general, ya depende un poco del caso, y eso normalmente se realiza cuando el receptor de esas células madre es una persona con unas características especiales, un niño o una persona de bajo peso o con un cuadro médico más especial. Por eso no es tan habitual, pero bueno, nosotros solemos informar de las dos maneras porque siempre les decimos que dependiendo del caso, pues te puede tocar una o te puede tocar la otra. En esta red que entras una vez que pues quieres donar médula, imagino que es a nivel nacional, no tiene por qué ser solo en Burgos, por ejemplo. No, cuando entras en esa red es una red a nivel mundial. Ah, mundial. Mundial. Cualquier enfermo en los países, sobre todo desarrollados, que estén dentro de este registro, podría encontrarte de la misma manera que podríamos encontrar nosotros a alguien cercano. Es curioso porque luego cuando haces esa donación, pues esa sangre, es sangre, ¿no? Al final me has comentado, viajaría a cualquier país, entiendo. Claro, sí, eso, pues como igual que los órganos, podría viajar a cualquier país. De hecho, hasta hace poco, como el registro español tenía pocos donantes españoles, la mayoría de los casos que conocemos que han tenido un trasplante de médula ósea lo han recibido de donantes alemanes, porque el registro en Alemania es muy grande, casi todo el mundo está inscrito y entonces tienen muchas facilidades para encontrar ese compatible. Quiero preguntarte, justo por eso, ¿cuántos donantes hay ahora mismo en España y pues de dónde vienen, ¿no? La mayoría de las donaciones a españoles, los españoles enfermos, ¿de dónde reciben esas donaciones? En España, la Organización Nacional de Trasplantes tiene el reto de llegar a los 500.000 donantes en el 2022. Entonces, bueno, se está intentando conseguir y hay 400.000... Bueno, estamos cerca. Estamos cerca, 430.000 más o menos en total. Pero bueno, lo que te digo, como es un registro a nivel mundial, realmente puede ser de cualquier sitio del mundo. Pero la mayoría, ya te digo, de los que nosotros conocemos, si no son nacionales, son alemanes. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, imagino que también dependerá porque allí habrá más personas que sean donantes, ¿no? Pero no es porque tengamos ningún tipo de compatibilidad genética, ¿o sí? Pues realmente lo desconozco, pero yo imagino que sea simplemente por el número de donantes que hay allí. Al final, cuanta más gente, lo que decimos, cuantos más seamos, más fácil será encontrar una compatibilidad lo más cercana a la que necesitamos. ¿Y qué personas con qué enfermedad podemos salvar con esta donación de médula ósea? Los requisitos para ser donante de médula ósea son muy sencillos: tener entre 18 y 40 años y estar sano, no tener ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre. O sea que realmente es un campo muy amplio para que todos podamos ser donantes. Nunca se pone en riesgo al donante para salvar al receptor. Entonces, si tú tienes una salud delicada, pues evidentemente no vas a poder ser donante, pero si no, puedes ser un donante ideal. ¿Y a qué personas, con qué enfermedad, ¿no? Las personas que reciben esta donación, ¿qué tipo de enfermedades tienen? ¿Linfomas, no?
Sí, sobre todo los más numerosos son las leucemias, los linfomas y los mielomas. En España alrededor de 6.000 personas al año son diagnosticadas de este tipo de enfermedades y muchas de ellas son niños también. Pero también existen otro tipo de enfermedades que no son tan numerosas, pero también necesitan un trasplante de médula ósea y que son consideradas enfermedades raras. Pero para cualquiera de ellas necesitarían ese trasplante de médula ósea para poder curarse, salvar la vida. Claro, en muchos casos nos comentaba, son niños y aún así reciben donaciones, entiendo, claro, de personas más mayores que ellos. No tiene nada que ver que sean niños para que reciban trasplante de otra persona de otra edad, como en el caso de los órganos, por ejemplo. Eso es, sí, porque realmente como esto estamos hablando de sangre, pues no hay ningún problema de espacio, por ejemplo, en el caso de un órgano o así, porque bueno, no deja de ser sangre. Por eso cuando la donación es para un niño, se necesita que sea a través de la punción en el hueso de la cadera para que sea una cantidad más concentrada también, bueno, porque al final no puedes utilizar el mismo tipo de volumen de sangre para un niño que para un adulto. Vamos al caso concreto de Burgos, que bueno, que paso estamos aquí, ¿no? ¿Cuántos donantes hay aquí en Burgos? ¿Cómo es la donación aquí en Burgos? ¿Somos personas solidarias en este sentido o no lo somos? Sí, realmente Burgos estamos casi a la cabeza de Castilla y León y todos los años conseguimos un poquito más donantes, pero por ejemplo el año pasado, claro, debido a la pandemia, pues casi se fue a una tercera parte de lo que habíamos conseguido otros años. Poquito a poco vamos aumentando el número de donantes y al año pues más o menos suelen ser unos 190 por ahí, o sea que conseguimos que mucha gente por lo menos despierte y piense en lo que puede hacer con un gesto muy sencillo. ¿Y estos donantes burgaleses, dónde hacen esas donaciones? ¿Se acercan al hospital universitario? ¿A dónde tienen que ir? Como te digo, el registro se puede hacer desde su domicilio, porque ahora como es tan fácil como inscribirse en una página web, el registro se puede hacer desde el domicilio, pero en el caso en el que sean compatibles con un enfermo, entonces la donación se realizaría en Salamanca, que es el centro de referencia que tenemos en Castilla y León ahora mismo. Se trasladan allí y allí hacen pues esta donación. Quiero preguntarte también, en cuanto a este fin de semana, las personas que os preguntaban con qué dudas va la gente o se dirige a vosotros, porque claro, es muy conocido, donar médula, tal, dona médula, todo el mundo lo escucha y dice, sí, me suena, pero luego vienen muchas dudas, o los ciudadanos tienen muchas dudas, ¿qué hacéis? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿O ¿qué habéis escuchado este fin de semana? Sobre todo el que escucha dona médula piensa en médula espinal, que es lo que yo te decía. Entonces no tiene nada que ver y sobre todo lo que intentamos es que la gente se dé cuenta que es un gesto sencillo, que no tiene nada que ver con quedarse paralítico, ni los nervios de la espalda, ni nada que se le parezca, vaya, que es todo a través de la sangre. Y sobre todo las dudas que nos han hecho, las dudas que nos han consultado han sido eso, si era la médula espinal o qué otro tipo de donación era. Claro, porque estamos acostumbrados a escucharlo y al final lo damos por sentado, pero no tenemos muy claro qué es lo que es. Así que, bueno, gracias María José por resolvernos estas dudas. También quiero preguntarte sobre otro tema y son los pacientes que, bueno, que imagino que están enfermos aquí en Burgos. No sé si también se acercan a vosotros o vosotros os acercáis a ellos. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo les ha afectado la pandemia? Claro, el problema que nos hemos encontrado después de la pandemia, sobre todo, es que los pacientes tienen miedo a ir al hospital. Entonces, son diagnósticos que antes eran muy tempranos y ahora son un poquito más avanzada la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros tampoco podemos hacer ahí mucho porque, aunque nos dedicamos a los pacientes, realmente les ayudamos después del diagnóstico, de que ellos sepan que tienen ese tipo de enfermedades, con un servicio de atención psicológica, con un servicio de trabajadora social para el tema de las discapacidades, incapacidades en el caso ya de que no puedan seguir trabajando. Y bueno, pues eso es sobre todo a lo que nosotros podemos ayudarles. Y el diagnóstico pues depende. Normalmente en Burgos alrededor de 22 personas al año o así tienen una enfermedad de este tipo. ¿Y qué porcentaje son niños aproximadamente? En Burgos no hay muchos, hay igual 1 o 2 al año. Pero bueno, también están ahí. ¿Y estos niños qué ocurre? Claro, porque imagino que tienen que dejar el cole o el instituto o lo que sea y tienen que dedicarse, bueno, a lo más importante, que es salvarse.
Eso es. En el hospital les cuidan bastante bien, tienen sus médicos y no están en la misma planta que están los adultos, claro, están en la zona infantil y allí, bueno, pues sobre todo los enfermos oncohematológicos, el problema que tienen es que tienen que estar mucho tiempo aislados, tienen que pasar una pandemia, un encarcelamiento, como quien una dice. Cuarentena más, Eso ¿no? es. Obligatoria, porque bueno, lo que hacen para recibir ese trasplante de médula ósea es dejarles la inmunidad a cero para que no tengan el rechazo de ese trasplante, al final como cualquier otro. Entonces, para que luego no puedan volver a crear esa inmunidad, tienen que estar encerrados en una habitación hasta que lo consiguen. Y el problema de los niños pues es que es muy difícil tenerlos encerrados, ya lo sabemos bien, después de pasar nosotros nuestra cuarentena propia. Claro, tienen que estar encerrados para no contraer otro tipo de enfermedades que pueden coger en un hospital y que no se pongan malitos. Eso es. Claro, cuando pensamos en eso, en la unidad de oncología de Lubu, enseguida nos acordamos de estos niños pequeños. Yo no sé si los papás y las mamás también hablan con vosotros, os cuentan cómo lo pasan, porque claro, como bien me contabas, es muy complicado. Claro, los que peor lo pasan son los papás y las mamás, porque los niños al fin y al cabo somos bastante inconscientes cuando somos chiquitines. Pues bueno, sabemos que estamos encerrados, pero tenemos a nuestros papás y los papás pues son los que van, vienen, tienen que dejar el trabajo o no para poder atender a esos niños y ahí entran en un ciclo bastante complicado. Claro, estos niños no se saben el tiempo que van a estar en el hospital, pero bueno, ¿qué esperanzas tienen o qué posibilidades tienen? Porque, bueno, vamos a decirlo, sí que muchos salen adelante. Sí. Los que reciben un trasplante de médula ósea tienen más o menos un 90% de posibilidades de salir adelante. Entonces, bueno, realmente la posibilidad de poder curarse es muy alta y sobre todo tenemos un servicio de oncología muy bueno aquí en Burgos y son grandes profesionales. En el caso de los adultos, ¿cuánta es esa posibilidad de vencer a esta enfermedad? Pues más o menos igual, con un trasplante de médula ósea tienen pues eso, un 90, un 80-90% de salir adelante. E incluso habiendo una recaída, también podrían volver a tener otro trasplante de médula ósea. O sea, normalmente cuando un donante dona a una persona, se le saca del registro para tenerle reservado por si hubiera que volver a hacer otro trasplante. O sea, que realmente están muy cuidaditos para que todo vaya adelante y todo pueda salir adelante bien y tengan una calidad de vida normal. Y por eso es tan importante, ¿no?, que esta lista se vaya ampliando, que el número de donantes cada vez sea mayor, porque claro, es que le salvamos la vida, el 90% de posibilidades es una posibilidad pues, muy alta, ¿no? Y bueno, pues ya que no existe un medicamento que lo cure, pues de nosotros puede depender una vida, al final es eso. Eso es, si no estamos inscritos en ese registro nunca nos van a poder encontrar y sin embargo ese paciente que necesita ese trasplante no tiene otra opción, o tiene un trasplante de médula o posiblemente fallezca. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que con este encuentro que hemos tenido y esta conversación, pues alguno de los espectadores pues, se anime también a donar. Yo me lo voy a pensar, yo tengo mucho miedo a las agujas, pero ya me has convencido. Yo bueno, creo, pero María José, es un pinchacito, no duele. Ya, bueno, sí, ya, pero yo, a mí me da miedo, pero yo, claro, es lo que dices, si no estamos apuntados, pues nadie va a saber que estamos aquí y bueno, pues yo por salvar o por aportar mi granito de arena, pues bueno, pues lo voy a hacer, María José. Claro, yo siempre digo que hay que pensar en lo que te va a pasar a ti y lo que le va a pasar a la otra persona, o sea, el riesgo que tú vas a tener. Claro, porque y sin embargo el riesgo que corre la otra persona. Podemos ser donantes en un momento, pero es que en algún momento también necesitaremos igual de alguien, ¿no? Eso es. El perjuicio por el beneficio. Eso es, hay que ponerse un poquito en el lugar de otros. Lo he dicho, María José, muchas gracias por acompañarnos, suerte y bueno, cualquier cosilla que organicéis, pues aquí tenéis las puertas abiertas para contárnoslo. A vosotros lo contamos seguro. Gracias.